Radio La Chispa. Datos sobre soberanía alimentaria. Los movimientos populares y campesinos construyen alternativas a partir de su experiencia de resistencia y compromiso con las necesidades de los más pobres, en defensa de la soberanía alimentaria y la dignidad humana. Estas organizaciones esparcen así las semillas de un modelo alternativo, respetuoso de la biodiversidad, que valora la agricultura campesina y los pueblos tradicionales, que apuntan a una sociedad igualitaria y fraterna. Bueno, estamos de nuevo, volvimos después de la musiquita y trinchera como para arroparnos un poco. Arrancamos leyendo algunas de las respuestas que ya nos están mandando. Bueno, saludamos ahí al León, a la Vale, Fanny, compañeros, compañeras que nos están escuchando. Y acá empiezan a aparecer algunas respuestas. Dice: hábitat digno tiene que tener los servicios básicos, espacio de cocina y comedor, habitaciones según la cantidad de habitantes, al igual que los baños, mucha luz natural y ventilación. Ya empezamos a hablar de las casas, de cómo tienen que ser las casas que nos imaginamos como viviendas dignas. Así que nada, esperamos ahí otras respuestas para seguir discutiendo. Ahí la Cami va a empezar con los aspectos materiales de lo que sería un hábitat digno. Sí, justamente venimos a traer esto de por qué no es solamente la casa, ¿no? Y entramos en temas muy diversos que, bueno, un poco en esta columna los queremos ir abordando. Vamos a estar más o menos una vez por mes y vamos a ir tratando distintos temas. En este caso, bueno, tenemos aspectos materiales del hábitat, todo lo que es tangible, todo lo que podemos ver, tocar, lo que nos afecta directamente de manera... Ahí estoy mejor. Bueno, chicos, paciencia. Bueno, decía entonces, tenemos la vivienda como ya salió, pero no es lo mismo una vivienda que está terminada que una vivienda que está en construcción, si tiene revoque o no lo tiene, si está pintada, si esa vivienda tiene cocina y baño o solamente uno, si alguno de esos dos están instalados o no. También nos va a afectar si tenemos asfalto, si tenemos calle al salir de nuestra casa y podemos ir a distintos lugares, a la escuela, al trabajo, si tenemos plazas para encontrarnos entre todos y todas. Bueno, también esto nos lleva al tema de los servicios, ¿no? Podemos decir, tenemos agua, cloaca, gas, y tenemos que hacernos un poquito más atrás y mirar la situación de todo el barrio, porque muy probablemente si en mi casa no tengo instalación, sea que el barrio está un poco complicado también. Entonces nos vamos haciendo un poco para atrás cada vez y ahí es donde vemos que no puede estar escindida la vivienda del barrio ni el barrio de la ciudad. Y son cuestiones que se van encadenando y se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Sí, es que es muy complejo también pensar como la vivienda aislada, ¿no? Porque en primer lugar se piensa como un entramado de servicios, un servicio habitacional que implica mucho más que el techo y que las 4 paredes y una ventana y una puerta, y empieza a tener fuerte importancia la localización de la vivienda, ¿no? O sea, cuando las personas que viven en barrios populares dicen estamos lejos de todo, no llega el colectivo, eso tiene un fuerte impacto, ¿no? En la vida en general, y no tiene que ver solo con la casa, tiene que ver con el acceso al trabajo, el acceso a la educación, a la salud. No pasa la recolección de residuos. Claro, es como que empieza a ser la gestión de la vida mucho más compleja. Quizás quienes estamos en barrios en barrios que son formales, es decir, que tienen acceso a todos los servicios. Por un lado tenemos la comodidad de esos servicios y por otro también tiene un fuerte impacto económico, porque ¿cuánto sale una garrafa? A diferencia, 20.000 pesos, la de 10. A diferencia de un... 28. A diferencia de un barrio donde tiene acceso al gas, por ejemplo. Lo mismo que con el agua, lo mismo pensar cuando pensamos en una heladera. ¿Cuántas veces compramos una heladera en la vida? Quizás solo una, y las personas que viven en barrios populares, al no tener acceso a la electricidad o a una manera informal de acceder,
tienen mucho más riesgos y se le rompen las cosas. Entonces tenemos como distintas complejidades que atraviesan el hábitat, ¿no? Y no pensarlo solamente como la casa. Es como nuestro objetivo, que se vayan con la idea de que no es una casa solamente. Completamente. Y además se le suma todo la parte en donde uno participa de la sociedad y es parte de un montón de cosas que cuando estás alejado o incluso cuando se te destierra, perdes toda la posibilidad de generar comunidad, generar identidad o incluso, más que de generarla, de sostenerla, ¿no? Porque esas cosas, sobre todo en los barrios populares, es lo que primero surge, ¿no? El hacerse comunidad. Tal cual. Totalmente. Entonces pasamos un poquito en limpio a qué le llamamos nosotros cuestiones materiales. Desde la disciplina, ¿no? En este caso, bueno, venimos todos desde el campo de la arquitectura, pero consideramos que el hábitat es una cuestión transdisciplinar que sí o sí hay que abordarla desde otras disciplinas e incluso desde la disciplina de la vida, ¿no? Entonces, con las comunidades, con las compañeras y compañeros de los barrios, que ellos tienen sus saberes, son muy importantes. Entonces, entre todos y todas, construir eso. Y vamos a tratar en otros programas. Hoy tenemos una invitada que es Vicky, más adelante va a estar, ella viene del campo de la sociología, pero bueno, justamente queremos ir charlando con personas de distintos campos para que puedan acercar su perspectiva y vayamos construyendo esto entre todos. Y bueno, entonces, aspectos materiales, tenemos que la vivienda justamente con sus instalaciones, todo lo propio. Suelo y urbanización, que ahí entra esto de los servicios públicos, las calles que hablamos, el mismo problema de la tierra, dónde se ubica y sobre todo el dominio de propiedad, que ahora con el tema de la ley de inviolabilidad privada vamos a charlar un poquito de eso. El aspecto de la infraestructura y servicios públicos, equipamientos sociales y condiciones ambientales, como hablaba Pau, que pueden ser tanto de los distintos territorios como mismo de las casas, que en cuestión, si tienen terminaciones o ese tipo de conflictos, puede generar problemas ambientales y de salud para las familias. Tiro acá un mensaje que nos está llegando y me parece que está bueno, porque acá introdujiste el tema del entorno natural y de la cuestión, digamos, más ambiental. Acá Paula dice: para mí un hábitat digno debiera estar en sintonía con el entorno natural. Aire limpio, agua, arbolado, uso de materiales reciclables y naturales. Totalmente. Está bueno. Acá está bueno pensar. ¡Ay, es tu madre! Me encanta. Está bueno pensarlo más amplio. Ahí hay un intercambio, me parece que está súper interesante porque introduce el tema ambiental a la cuestión de la vivienda y del hábitat. En este momento sabemos que hay opciones para pensar una vivienda más sustentable. El tema es que, bueno, domina la construcción del hábitat del capital, entonces es bastante complejo poder pensar otras opciones. De todas maneras, como somos parte del campo del pueblo, nos permitimos imaginar que hay otros horizontes posibles también. Sí, totalmente. Cuando hablamos de vivienda, imagino que en sus casas todos tienen distintos tipos de situaciones se le vienen a la cabeza, desde las más precarias hasta las más lujosas. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hay una brecha tan grande? Si todos somos personas más o menos iguales, con mismos derechos, ¿por qué hay una brecha tan grande en los tipos de vivienda y el acceso a la ciudad misma, ¿no? Y bueno, capitalismo. Claro. No hay muchas respuestas. Sería la respuesta. Che, ahí me parece que también empieza a aparecer un tema que queríamos empezar a charlar, como para ir también contándoles desde dónde nosotras nos posicionamos para enfrentar, digamos, cada uno de los problemas que van surgiendo y que van a ir surgiendo también a lo largo de las columnas. Es en primer lugar pensar que más allá de que la vivienda garantiza derechos y es el habilitador también de otros derechos, en este sistema la vivienda es una mercancía. La otra vez, cuando el año pasado vinimos también a charlar sobre hábitat y poníamos esto sobre la mesa porque nos parecía muy importante pensar que más allá de lo que nosotros querramos y de nuestra voluntad hoy, la realidad es que la vivienda se produce en este sistema no para resolver un problema, el problema de uso, sino que se lo trata como un bien de cambio, como un activo financiero. Entonces,
Actualmente se producen viviendas a gran escala, viviendas en las que no vive nadie, por ejemplo. No tengo el dato. Urbanizaciones enteras a gran escala que son una mercancía. Tal cual, que no vive nadie. O sea, hay gente sin casa y casa sin gente, y eso es un problema que tenemos. La vivienda, como toda mercancía, acá me pongo marxista, la vivienda tiene un bien de uso, es un bien de uso y a su vez es un bien de cambio. Quienes habitamos las viviendas simplemente lo utilizamos como un satisfactor de una necesidad. Sin embargo, las empresas producen viviendas para extraer plusvalía del trabajo. Entonces, en definitiva, hay como objetivos encontrados, y esa es la contradicción principal que nosotros habitamos en este momento. Tenemos viviendas que son mercancías y a su vez tenemos un fuerte problema de vivienda. Entonces estamos lidiando constantemente, y los estados incluso lidian constantemente con esta dificultad. Se produce tierra para vender a gran escala y para hacer esas grandes urbanizaciones, se desalojan villas para construir estos grandes emprendimientos. Digo, tenemos el caso ahí de Pocito Social Life. Una cosa... y en nuestras universidades estamos. Sí, o sea, como estudiante la Universidad de Córdoba articula mucho con estas empresas, mega empresas, capitales, pero no de una forma crítica, sino justamente apoyándolos, apoyando esos planes, y un poco no, o sea, se deja de lado toda la dimensión social en la carrera, no se discute mucho, y eso forma profesionales que después no tienen la posibilidad de tener una visión más humana, o sea, porque desde el momento cero se les está enseñando lo que vos decís, la vivienda como un producto de cambio, una mercancía. Hay algunos pequeños espacios universitarios que resisten. Completamente. Algunas pequeñas cátedras que lo intentan traer, bueno, otra mirada, otra visión, sí, para justamente abrir un poquito el panorama, ¿no? Sí, es súper interesante. Ahí también en algún momento seguramente traeremos el tema universitario y cómo la academia empieza a jugar en este proceso de producción. Digo, está bueno entender que hay muchos trabajadores que inciden en este proceso de producción de la vivienda en sus distintas escalas, la vivienda como mercancía, y ahí los profesionales de la arquitectura tenemos un rol, y que no nos juzgo porque somos trabajadores y trabajadoras que tenemos que sobrevivir, pero sí entender que es un proceso productivo de una mercancía como si fuera un vaso. Quizás nos pasa que nos cuesta como diferenciarlo de otras mercancías, porque efectivamente es una mercancía particular en el que, por ejemplo, la localización cobra un rol fundamental. Entonces, sí, una vivienda construida, lo mismo que para los lotes, la tierra no es solo la tierra es lo que la rodea, la accesibilidad, los servicios. Entonces, empezar a tener la perspectiva de que la vivienda en este marco de relaciones sociales es una mercancía y que está en contradicción con el acceso a la vivienda como bien de uso para las grandes mayorías, es como un lugar desde donde mirar todos los problemas, porque no es tan fácil de resolver, ¿no? La propiedad privada no es un tema menor. Y creo que sí ordena nuestras sociedades completas, ¿no? Sí, y depende quién sea propietario. Parece no importar tanto solo la propiedad privada, sino quién es dueño o dueña de dicha propiedad. Sí. ¿Leemos algunos comentarios? Yo soy la que estoy acá de lectora porque estoy al medio. Entonces acá dice el SAI. El hábitat digno, bueno, si no digo Core 27LD. Mi señoro, le mando un beso. Dice, el hábitat digno para mí es aquel donde cuando uno se encuentre no tenga que pensar en él mismo, que tenga la suficiente comodidad básica para que su habitar como para preocuparse por otros espacios. Después tenemos Anto, que dice, cuesta pensar en el hábitat digno cuando se volvió algo utópico.
Uf. Hoy lo tenemos muy arraigado al poco, mucho ingreso que uno tiene y que cada vez se destina más grandes porcentajes al mismo, lamentablemente. Bueno, ahí empezamos a hablar de otro temita que es alquileres. Sí, ¿no? Sí, que está íntimamente relacionado con el proyecto de ley que quieren ahora aprobar de la inviolabilidad privada. Así que bueno, Claro. me gustaría dar un cierre a a esta parte de aspectos materiales y Sí. comentar un poquito, retomar lo que decía Cae hace un rato, de la relación con los espacios, los vínculos que se forman en los mismos, la identidad barrial, cultural, de cada lugarcito donde vamos viviendo, donde vamos transcurriendo nuestros días, y todo eso formaría parte de los aspectos inmateriales, que no son menos importantes, porque justamente proyectos como este, que busca estigmatizar a los barrios populares, que busca habilitar desalojos, justamente persigue tierras porque tienen intereses por ubicación, por significado histórico, como por ejemplo Pocito en su momento. Entonces, todo el aspecto no material es sumamente importante y por ahí no se le da tanto lugar. Pero sin embargo, en un proyecto como Pocito, lo que trascendió fue un nombre que se terminaron robando Total. de una construcción comunitaria, ¿no? Como después de desalojar todo un espacio. Yo quería agregar un poquito de la reproducción de la vivienda, producción y reproducción. Sí. Dejar en claro que todas están enmarcadas en un contexto capitalista, entonces es un poco de lo que venimos hablando, la vivienda como mercancía, pero dentro de esto tenemos tres formas: la autoconstrucción, la producción manufacturera y la producción industrial de la vivienda. Son distintas escalas que van alejando el consumidor, el habitante, la persona, ahí se escucha mejor. Ahí va. Vamos aprendiendo. Claro, de la casa y de lo que es habitar de una casa, de un barrio y todo lo que Y de la conlleva. posibilidad de acceder Total. también. Desde la autoconstrucción, personalmente tuve una experiencia muy cercana y, mi familia se construyó nuestra casa por 8 años y justamente tuvo que ver con poder acceder a la tierra lejos de la ciudad, inaccesible, sin todos esos servicios que mencionamos, y fueron 8 años de esto de que uno se tiene que deslomar y trabajar horas extra. De verdad. De verdad. Deslomar de verdad. Claro. Para levantar las paredes, para poner el techo, trabajar para que el sueldo vaya a eso. Entonces, como más allá de que fue un proceso hermoso en construcción natural y en familia y en comunidad, es una explotación extra a toda la que ya se vive en este sistema. La producción manufacturera implica, por otro lado, una cierta conexión de quienes van a habitar esa vivienda, pero con un componente, no sé si me querés ayudar acá, Pau. Sí, obvio. Sí, obvio, ahí Tomando está. mate. Yo estoy tomando mate, pero estaba viendo porque, claro, la parte manufacturera es cuando ya implicamos a un tercero. Claro. O sea, la autoconstrucción es cuando realmente las familias se cargan al lomo gran parte del proceso constructivo. Después, en la manufacturera, no sé, contrato un arquitecto, vos, Cami, ¿estás en condiciones de contratarte vos misma? No. Contrato un arquitecto, contrato directamente la cuadrilla. Contrato Total. la cuadrilla, no lo hago yo mismo, pero sí estoy a cargo de alguna manera o sí tengo algún grado de incidencia en ese proceso productivo, ¿no? Que es de la vivienda. Es como una escala intermedia entre lo que es autoconstrucción y la escala industrial. Que la escala industrial sería más o menos Pocito, Claro, Social Life. Exacto. Es simplemente un bien de cambio, digamos. Te Exactamente. muestran un catálogo y compras y vendes. Exacto. Sí, por ahí. Entonces lo podríamos como englobar en dos grandes grupos, Bien. que sería uno la producción social del hábitat informal y la otra la formal. En todo lo que es la informal tenemos los barrios populares, justamente que la gente ante una necesidad se ve obligada a tomar tierra y va construyendo sus casitas con un montón de esfuerzo y a través de
de toda la coordinación colectiva, de a poquito van consiguiendo servicios públicos, van consiguiendo pequeños derechos, ¿no? Y ser reconocidos, lo cual es muy importante. Y por otro lado tenemos la producción formal, en la que ya nos implican a nosotros desde nuestro rol de arquitectos y arquitectas, pero sabemos que actualmente en Argentina el 30% de la construcción se hace de manera informal, sin un profesional interviniente, y es un porcentaje súper alto, que es las posibilidades que estamos teniendo. Claro, y vos habías mencionado en alguna de las charlas que tuvimos que dentro de lo informal también entran otras cuestiones, como lo son barrios privados que no cumplen con las normativas para funcionar como un barrio privado, sin embargo cercan todo, te fragmentan el espacio en la ciudad, el espacio urbano, no se hacen cargo de las consecuencias y sigue siendo informal. Sí, totalmente. Y a veces no reciben consecuencias como un desalojo en un barrio popular. Ni hablar. Sí, la informalidad no es solamente del pueblo pobre. No. Hay gente con mucho dinero que hace las cosas como se les canta y después consigue que los gobiernos lo aprueben. Y bueno, eso es un tema entero para otra columna. Ese es un tema entero para otro. Ese es un temón. La informalidad y la formalidad, la legalidad y la ilegalidad en el hábitat, creo que es un tema también para otra columna. Nosotros vamos a ir abriendo temas. Ya tomamos nota de varios, tenemos universidades, tenemos el tema de alquileres, infancias. Uy, tenemos un montón de temas para este año que se nos viene, así que estamos súper contentas de lo que estamos ya proyectando acá vivo. Ahora vamos a ir un ratito a escuchar una musiquita porque se viene el tema que le da título a este programa, que es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Es un tema complicado, vamos a estar charlando ahora a la brevedad, pero nos tomamos un micro descansito mientras escuchamos algún tema. Así que ahí está la pregunta del día, sigan opinando, qué bueno, ¿cómo es un hábitat digno para vos? Gracias a todos quienes están ahí del otro lado tirando buena onda y participando. Estamos contentas.